Um, Buenas tardes, hermanos y hermanas de RIMAC YACTA. Esto es una ventana electoral donde damos a conocer a los diversos candidatos y candidatas al Congreso y a la presidencia. Nos acompaña esta tarde la doctora Lourdes Jesús con el número 12 de Perú Libre, del partido de Lápiz. Entonces escucharemos atentamente sus propuestas y los invitamos a compartir la transmisión y a que hagan sus preguntas. Estimada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar como invitada desde la organización RIMAC YACTA en esta tarde y deseosa de compartir con ustedes las preguntas o todo lo que quisieran saber de nuestras propuestas como partido, como organización política de Perú Libre, y qué estamos dispuestos a hacer del momento que nosotros estemos trabajando en el Congreso. Usted tiene una propuesta, bueno, Perú Libre se caracteriza ahora por la plataforma de mejorar la educación, y yo había escuchado una propuesta muy interesante sobre asegurar la primera infancia hasta los 6 años. Usted tiene gran experiencia como educadora, lo hemos verificado, y coméntenos acerca de esa propuesta y otras también por las cuales va por Lima. Bueno, quisiera contarles que soy yo docente de educación inicial, tengo una maestría en gestión pública, pero además también soy abogada, que estudié en universidades públicas, en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Entonces, por lo mismo, siempre hemos tenido esa vocación de servicio y de entregar a la comunidad lo que hemos recibido del Estado. Entonces, trabajar en las zonas urbano-marginales de Lima Este y conocer la realidad de los programas no escolarizados de Lima Metropolitana, porque pertenecemos también a una asociación de coordinadoras de Lima Región, me ha llevado a formular una propuesta que definitivamente estamos convencidas de que puede dar resultado. Un gobierno tiene que preocuparse principalmente de su infancia, de 0 a 5 años. Es la primera infancia la que realmente debe ser atendida por el Estado con decisiones firmes y con políticas públicas que efectivicen las cosas en los territorios. Entonces, estamos hablando de llevar una propuesta legislativa que impulse la ley de la primera infancia comunitaria. ¿Qué significa esto? Que nuestra primera infancia tiene que ser atendida de manera integral. No podemos seguir viviendo con una realidad espeluznante. De cada 2 niños en Lima Metropolitana, estamos hablando, 1 tiene anemia. Entonces, no es posible que nuestros niños estén en esta situación. Necesitamos atender a esa primera infancia y para eso necesitamos una ley de la primera infancia como la tiene Chile, como la tiene Brasil, ¿no? Que ellos están viendo ahora por su infancia de la manera integral. Les dan alimentación, educación, atención médica y atención psicológica desde el embarazo, porque el niño no estamos viendo del momento que nace, el niño lo tenemos que ver desde antes de. Entonces hay que atenderlos, a esas madres que están embarazadas, hay que atenderlos a través de todo el programa que se va a armar a través de estas políticas públicas. Entonces, esto es muy importante. Quizás ningún gobierno pues mire con esa mirada de docente, ¿no?, a los niños, pero nosotros desde Perú Libre sí lo estamos viendo, porque efectivamente vemos ¿qué futuro vamos a tener cuando nuestros niños están padeciendo de anemia? Cuando nuestras madres de 16, las madres embarazadas, adolescentes, no saben cómo educar a sus niños, ¿no? Entonces hay todo un problema que nosotros tenemos que solucionar, porque como dicen, un gobierno que ingresa entra para dar soluciones, no para generar trabas ni para generar más problemas, sino nosotros tenemos que dar soluciones a los problemas, porque lógicamente ya conocemos los problemas. Entonces, con esta ley nosotros buscaríamos integrar a toda la familia, a la parte educativa, a la parte comunitaria, recogiendo la experiencia de los PRONOIS.
En los PRONOIS, por ejemplo, que ya tienen 47 años de existencia en nuestro país, que ahorita en estos momentos son 18,000 programas a nivel nacional, y que han sido estos programas imitados por programas de Chile, de Venezuela, de Brasil. Nuestra experiencia se la han llevado ellos y han hecho programas en base a esta experiencia de los PRONOIS. Entonces, ahora, en base a esta experiencia de los PRONOIS, queremos hacer esta ley de la primera infancia comunitaria, que atienda a nuestra infancia como realmente debió ser atendida desde hace muchos años por los gobiernos, no con algunos maquillajes como han hecho, ¿no? Por ejemplo, otros han hecho el CUNAMÁS. ¿Qué cosa es el CUNAMÁS? En realidad no le dan un tratamiento integral a nuestros niños en el CUNAMÁS. No es solamente tener un espacio donde a los niños lo cuiden. El niño tiene que tener un tratamiento integral, educación, salud, alimentación, la parte psicológica, la parte familiar y la parte comunitaria, que es muy importante. No nos podemos desligar de la parte comunitaria. El individualismo tiene que retroceder. Nosotros, por tantos años, tanta prensa mermelera, como se dice, nos han vendido cosas a través de la televisión que ha generado mucho individualismo en la gente. Entonces, es hora de pensar en forma comunitaria, es hora de organizarnos, es hora de... Tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, pero ya no en forma individualista, sino en forma comunitaria. Y ahí rescato el valor de los aymaras, de los quechuas, que ellos efectivamente trabajaban con esa filosofía, la comunitariedad. Qué importante es eso, por ejemplo, para organizarnos para los temas de salud, para los temas de seguridad ciudadana y todo lo demás. La autogestión, ¿no? No estar esperando con los brazos cruzados que el Estado lo haga todo, porque la comunidad lo hace también. Entonces, simplemente es hacer todas las cosas juntos y eso es la comunitariedad. Entonces, esa más o menos es la idea que tenemos de esta propuesta de ley de la primera infancia comunitaria, querido amigo. Ahora, esta propuesta de la ley de primera infancia implicaría algún tema de gasto, ¿correcto? Claro y que sí. Y el Congreso no tiene capacidad de gasto. Entonces, ¿cómo desde el Congreso va a promover una ley? Porque el Congreso no tiene capacidad de gasto. ¿Y cómo lo van a hacer? En el caso que digamos que Pedro Castillo no llega a la presidencia, porque eso sería un plan nacional. Me hablaba muy bien del tema de la anemia, un plan nacional contra la tuberculosis. La anemia es un problema constante de salud. Y la anemia influye en la educación. Pero yo le pregunto ahora, ¿cómo van a implementar una ley si es que Pedro Castillo, digamos, no llega a la presidencia, pero usted llega al Congreso? Y el tema técnico-económico, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, de ser así como usted está indicando, particularmente, y creo que muchos pensamos así, nosotros, en primer lugar, jamás seríamos congresistas obstruccionistas, porque de eso justamente estamos cansados. En primer lugar, nosotros vamos a facilitar todas las leyes que sean posibles y que beneficien a nuestro pueblo, porque justamente para eso vamos a ser elegidos, porque nuestro pueblo quiere transformaciones, quiere cambios en educación, en salud, leyes que se efectivicen en los territorios. Quieren leyes, por ejemplo, los emprendedores, para que tengan sus negocios mucho más rápidos, con trámites sencillos, a costo cero. Entonces, esas leyes que nuestro pueblo necesita es lo que nosotros vamos a facilitar, vamos a coadyuvar para que eso efectivamente se realice. Y lógicamente, en esta ley de la primera infancia, sí, hay un presupuesto, pero como también ustedes verán, por ejemplo, el CUNAMÁS en estos momentos tiene un presupuesto. El PRONOI del Ministerio de Educación también tiene un presupuesto. Aparte, la educación inicial, dentro del nivel de educación inicial como Ministerio de Educación, también tiene un presupuesto. Entonces, aquí es cuestión de unificar todo en una sola dirección. Por ejemplo, en estos momentos nosotros no tenemos en el Ministerio de Educación una dirección de educación inicial. ¿Cuándo fue volada esa dirección de educación inicial? En la época de Fujimori. No se ha restituido hasta la fecha una dirección de educación inicial. Entonces, es el momento
que se asuma ese cargo tan importante para nuestro país, que nuevamente se retome y se elija a una directora nacional de educación inicial y que a la vez eso se descentralice también funcionalmente hacia las regiones para que se pueda trabajar en un solo sistema. Estamos hablando del Ministerio de Educación, sino que políticamente, lamentablemente, siempre se ha utilizado la mala política para crear cargos, para crear direcciones innecesarias, por ejemplo, y llevarse programas que realmente se han debido de potenciar, se los han llevado al MIDIS, por ejemplo, como alguna más. Se llevan presupuestos, se llevan cosas por hacer solamente política, pero en realidad si uno hace una evaluación con resultados, no vamos a ver resultados contundentes ni positivos a favor de los niños. Entonces, Perú Libre lo que está proponiendo es, unifiquemos esos presupuestos, trabajemos con una dirección de educación inicial que en estos momentos no existe y descentralizamos las cosas a nivel regional para que se efectivice esto en los territorios y nuestros niños puedan tener una educación integral y de calidad como efectivamente se merece. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Usted tiene bastante experiencia en el tema educativo, en el tema de la educación inicial. ¿Y qué propone con respecto para terminar con la corrupción que hay en las unidades de gestión educativa locales, en la SUGEL? Porque hay mucha discusión al respecto. Bueno, en la corrupción inmediatamente nosotros vamos a ser bien duros. Definitivamente creo que ningún gobierno, ni nadie que entre debe seguir permitiendo que se queden los corruptos en los ministerios, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en donde encontremos un corrupto, inmediatamente que se le procese y se le saque en el menor tiempo. Hay que modificar esas leyes para que no sean tan largas que la investigación y tanta cosa, porque las cosas son claras. El que es corrupto y se le prueba en eso y no se necesita probarle en un mes, 2 años, en 3 años. Eso se le prueba en una semana con todas las pruebas necesarias y afuera, y sancionado definitivamente con una muerte civil. ¿Usted cree que el plazo de investigación es un exceso? ¿Usted también es un exceso que permite justamente la corrupción, porque estas leyes, ¿quiénes la han hecho? Los congresistas que lamentablemente no están para defender a nuestro pueblo, sino justamente están para defender la corrupción. Entonces, ¿qué hacen? Hacen de que los procesos se dilaten, que prescriban, ¿no? Ven la forma legal y la forma ya en el mismo terreno, ¿no? Con los especialistas legales, qué sé yo, para que efectivamente la corrupción más bien sea una cosa ya que prácticamente en estos momentos nos ha poseído a todos los niveles. Y es momento, más aún con esta pandemia que estamos viviendo y que ahora que nos hemos dado cuenta cómo es posible que nosotros estemos viviendo con gente corrupta. En los ministerios, por ejemplo, ¿cuánto gana la gente? Sueldos de 12,000 para arriba, es inaudito, y hay unas argollas tremendas. ¿Qué cosa hacen? Ninguna de esas personas produce. ¿A qué se dedican? A hacer términos de referencia. ¿Para qué? Para que contraten a un consultor. ¿Para qué? Para que haga un estudio supuestamente de algo. Y le entrega un producto y eso cuesta 12,000, 20,000, 30,000. Ahí se gasta la plata, señores. ¿Cómo es posible? Cuando nuestros hermanos ahorita, por ejemplo, están corriendo por un balón de oxígeno, cuando nuestros hospitales están prácticamente sin materiales necesarios, nuestros médicos mal pagados, diferencias entre los médicos del MINSA y del E-Salud. Nosotros estamos proponiendo por eso un sistema único de salud. Eso es otra de las propuestas banderas de Perú Libre, porque es hora de que se unifique en un solo sistema de salud a E-Salud y al MINSA. No puede ser posible. Sí. ¿Y en cuánto tiempo se debe investigar el tema de corrupción? Porque sepa usted que hay casos complejos que merecen gran investigación. Si usted habla de un tema que es, a ver, no podemos ver la presunción de inocencia, no podemos tratarla de una manera tan ligera. Salvo caso que hay una flagrancia y los procesos de flagrancia están determinados por la ley y tienen un trámite rapidísimo. Pero usted dice no, usted dice que
investigaciones son largas, leoninas, entonces no debería haber, entonces, ¿cuánto debería ser el tiempo de una investigación? Porque usted me está hablando de esos temas, ¿no? Claro. Lógicamente, por eso es que también Perú Libre está proponiendo que la policía se debe de especializar y tiene que seguir estudiando los niveles de investigación. ¿Cómo es posible? Yo considero que un plazo de investigación máximo debe ser un mes en casos de corrupción. Yo no considero que de eso puede pasar más de un mes, definitivamente. Pero, doctora, le pregunto ahora, porque usted también es educadora y usted también es abogada. Sí. Usted en su experiencia de litigio, ¿usted cree que el Ministerio Público puede demostrar culpabilidad en un mes por un tema de corrupción? Y es más, le digo, no solamente un mes, porque cada fiscalía tiene carga procesal. Un juzgado ve aproximadamente 5.000 expedientes. Entonces, en un mes, ¿un fiscal va a poder demostrar corrupción? Claro. Hay que hacerlo técnico. Por eso le digo, sí, por eso le digo que hay que modificar todas las leyes que sean necesarias de modificar para que efectivamente se sancione drásticamente la corrupción. Entonces, por ejemplo, tenemos en la parte administrativa la Ley de Procedimientos Administrativos, donde nos permite procesar a las personas comprometidas en los procesos administrativos. Entonces, si esa ley ya nos permite hacer una investigación y efectivamente sacar una resolución indicando de que esa persona ha cometido una falta grave o ha cometido un hecho que no está de acuerdo a los procedimientos o a la ley y que debe ser sancionado no solamente también penalmente, entonces yo creo que esa ley ha sido mal usada por los administrativos. En este caso, siempre, como les digo, para que cambie esto, lamentablemente tendría que salir del sector público muchísima gente que ahorita está ahí enclaustrada en los órganos de control interno, en los comités disciplinarios, ¿no? Porque definitivamente ellos, ¿qué hacen? Entre ellos ayudan y se tapan, al mismo estilo de la Contraloría muchas veces, ¿no? Entonces, realmente en nuestro país el grave problema, así como el de la pandemia, es el de la corrupción. Pero nosotros, como les digo, Perú Libre está dispuesto a modificar todas las leyes que sean posibles para erradicar este tema. A ver, hay leyes, hay burocracia en trámites, es cierto, pero usted me está hablando de un tema de una investigación. El sujeto A lo están acusando de corrupción en la UG. Usted me dice que la investigación demora muchísimo. Sí, demora muchísimo porque inclusive hay investigación preliminar, investigación preparatoria, el juicio oral. Pero usted es abogada. Entonces, ¿me podría responder con técnica cuánto debería ser el plazo y por qué? ¿En dónde se está perdiendo tiempo? Porque usted dice que es mucho. Entonces, si es mucho, ¿qué es lo que debemos eliminar de la investigación? El tema de la policía es uno. La policía debe ser especializada. Entonces, por ahí también le pregunto, ¿deberíamos unificar a la policía como era antes, la PIC, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana como existía antes? ¿Considera usted? Y también sobre el tema de los plazos. Explíquelo a más detalle. Por favor. La policía también debe ser una sola policía. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros no entendemos por qué hay suboficiales y oficiales y hay unas ciertas categorías y otras, y cuando nosotros estamos también, como Perú Libre, proponiendo eso, ¿no? Un solo sistema policial, una policía especializada en investigación criminalística, que efectivamente resuelva las cosas, que encuentre, que dé resultados. Y eso es justamente lo que nosotros como ciudadanos estamos esperando. O sea, no es una cosa que se investigue y al final se archive las cosas. A eso estamos acostumbrados. Pero yo considero que además de eso también es ya las personas que están trabajando en todos esos sectores, ¿no? O sea, definitivamente tiene que salir toda esa gente corrupta que ahorita están en la actualidad dentro de los ministerios, dentro de las UGELes, dentro de las municipalidades, dentro del gobierno nacional, o sea, están en todos sitios, lamentablemente, y esas son argollas. Si usted pregunta, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, ¿cuántas personas son las que trabajan y desde cuántos años trabajan? Ahí va a encontrar usted, ¿y cuántos años trabaja usted como consultor? 5, 10, 15 años. ¿Y cuánto ganas? 17,000. ¿Y qué has hecho para ganar eso? O sea, es toda una argolla. Y eso no solamente es ese ministerio, son los demás ministerios, igualito, ¿no? O sea, para analizar la pobreza
En el MIDI se contrata gente experta, supuestamente, entre comillas, por 25.000 soles para analizar la pobreza. Pero hasta ahora no me ha contestado en concreto, bueno, no me ha contestado en concreto por qué tendría que ser menos tiempo. ¿En qué, en una investigación por corrupción, en qué se pierde el tiempo? Ya, se pierde el tiempo en las dilaciones que hacen los abogados defensores de los corruptos. O sea, es una inconducta de los abogados. Es una inconducta, ¿ya? Otro tema es porque también los mismos operadores de la investigación también están en la corrupción, por lo mismo generan cosas como para limpiarlos en vez de efectivamente ya probar definitivamente que esta persona ha cometido un acto de corrupción. Pero usted no cree también de que hay un control de derechos. Por ejemplo, le indico, en el caso del presidente de vuestro partido, Vladimir Cerrón, el abogado planteó una tutela de derechos. Y una pregunta que le hizo el Ministerio Público al abogado de don Vladimir Cerrón, presidente de vuestro partido, le dijo lo siguiente. Está en las audiencias, está en los videos, le dijo, señor abogado, usted lo que está haciendo es tratar de dilatar el proceso. Vladimir Cerrón iba a una tutela de derechos porque se había visto vulnerar sus derechos en la investigación. El fiscal le dijo esto y el juez le trasladó la pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos? En un proceso por el cual usted dice que el plazo debe ser más corto, a don Vladimir Cerrón también se le podrían haber vulnerado los derechos y él ya está condenado por corrupción. Entonces, no me está respondiendo con la técnica de un abogado que me dice, ¿cómo? Ahí está, mejor dicho, ¿cómo evitamos que no se vulnere los derechos de un procesado? Porque él pidió tutela de derechos y le han dicho, el abogado le han dicho, ¿la han acusado de violador o no? Esa es la pregunta, ¿no? Es que, mire, yo tengo experiencia en el tema de auditoría porque he trabajado un tiempo en el órgano de control de la UGEL 6. Efectivamente, cuando llegué ahí encontré expedientes desde el suelo hacia el techo. Y con una sola asistente a mi cargo, y me hicieron entrega de más de 100 y tantos expedientes, y eran así de gruesos, revisar los expedientes, y vi que había en los expedientes las cosas que se tenían que investigar, ¿no? Le voy a contar, por ejemplo, el caso de dos casos así puntuales. De una profesora que su directora le acusaba de que estaba loca y que tenía que salir de su colegio porque estaba haciendo daño a los niños. La profesora venía y me decía a mí que ella no hacía daño a los niños porque me traía los dibujos de sus niños con unos dibujos preciosos dedicados a él. Entonces yo decía, acá hay algo raro que no me cuadra, ¿no? Pedí inmediatamente a Salud que me mandara una carta diciéndome el diagnóstico, si efectivamente la profesora tenía algún problema. Salud me contestó, me respondió los médicos y me dijeron que efectivamente la profesora tenía un problema mental, pero que no causaba daño a los niños, que ella, dosificando su medicina, tenía todo tranquilo. Pero la directora obstinada en que ella tiene que salir, venía todos los días a recomendarme que por favor la saque, que ya saque la resolución, que la derive a otro colegio, que la saque de ahí, que la saque de ahí. Entonces, cuando yo decido, ya veo eso, luego analizo su realidad de la profesora, todo, investigamos todo, ¿no? O sea, cuál era su problema social, económico, y eso con una persona nada más. Anda, vete para acá, tómale fotos acá, ya. En una semana yo tenía todo. Y en una semana, inmediatamente nosotros sacamos la resolución, porque definitivamente no era un problema como la directora lo estaba indicando. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, el derecho penal y también la investigación es objetiva. Uno no puede ser subjetivo, jamás. En el caso de Vladimir Cerrón, ha habido mucho subjetivismo que la gente a veces no entiende, no comprende. Miren, bueno, pero es una discusión del Poder Judicial. Yo le digo, en el caso de negociación incompatible, tiene que haber un interés premeditado. Yo quiero obtener un resultado, yo quiero beneficiar en algo a ese tercero. En este caso, Vladimir Cerrón lo que ha hecho es simplemente mandar una carta para que se cumpla lo que dice el acta de conciliación. Eso lo puede hacer cualquier funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque ya hay un acta de conciliación. El acta de conciliación, como usted sabrá, tiene mérito de sentencia. Entonces, si tú no cumples eso, lógicamente estás
estás a cargo de un gobierno regional y si tú no cumples algo que está ya en una sentencia que se llama acta de conciliación, lógicamente la empresa te va a pedir su indemnización respectiva y vas a perjudicar al gobierno regional. En este caso, lo único que él ha hecho es ha remitido una carta. Ahora, lo más sorprendente de todo esto es que la Contraloría ha hecho una investigación y en su informe final él concuerda y dice que efectivamente ahí no ha habido ninguna negociación incompatible. Lo dice bien claro, pero sin embargo, sospechosamente, el Poder Judicial dice que sí ha habido negociación incompatible. Entonces ahí es muy subjetivo en esa decisión, porque definitivamente si yo, por ejemplo, fuera jueza y estuviera a cargo de un proceso penal o de investigación, tú tienes que ver las cosas objetivamente. ¿Qué cosa hay? En el acta de conciliación está firmada por Vladimir Cerrón, hay un interés desmedido en el acta donde dice que sí, que se le pague, que no sé cuánto. O sea, no hay nada objetivo. Entonces ahí por eso, yo particularmente he revisado también los documentos, porque no, definitivamente, como yo le digo, o sea, no estoy yo aquí para tapar a nadie, pero sí no me gustan los actos de injusticia. Y si yo he decidido ingresar a la política como una mujer que ha estudiado en la Universidad de San Marcos, tantos años, ¿no?, de lucha, desde los años de estudiante, he ingresado porque justamente detesto los actos injustos. No me gustan los actos injustos. Y yo le contara, por ejemplo, otro acto injusto en la UGEL 6, 2 directores. Uno le ponía a su hermano como profesor y el otro le ponía a su otro hermano como profesor. Pero eso, ¿cómo lo investigué? Igualito, de la misma forma, con papeles. Posesión de cargo, el otro le había dado. ¿Cómo te apellidas tú? ¿Y tú cómo te apellidas? Ah, no, pues esto es así. Mira, acá está el papel, ¿no? Entonces, definitivamente, fuera de aquí. Los dos han cometido una falta como directores. ¿Cómo es posible? Y perjudicando todavía a personas que venían trabajando ahí. Entonces, las cosas objetivas, yo creo que en el tema de corrupción se debe hacer de la misma manera, de la misma forma. Cuando se prueban los hechos objetivamente, definitivamente esa gente, sí puedo decir, si este es corrupto y se va afuera, pues. Pero si hay subjetividades, mira que me dijo así, me dijo fulano, no sé, esas cosas yo creo que no sirven para el derecho penal. Nosotros que hemos estudiado derecho penal sabemos que el derecho penal es de carácter y naturaleza objetiva. Y cuando digo objetiva es que se tiene que probar fehacientemente, con documentos, que me indiquen bien claro que esa persona efectivamente ha cometido ese delito. Y en el caso de Vladimir Cerrón no es así. No es así, a tal punto que hasta Mariátegui, Aldo Mariátegui, que no es pues una persona de izquierda ni mucho menos, él inclusive ha dicho que la investigación de Ricardo Uceda efectivamente tiene toda la razón. O sea, le da la razón porque efectivamente es un acto de injusticia, de persecución política. Y ahora lo estamos sabiendo por qué. Miren lo que está pasando ahorita en la fiscalía, todas las movidas que han habido, pero, todas las cosas que ha habido. Vizcarra se ha reunido con esas fiscales, con los cuellos blancos. A ver, no lo han condenado, los jueces que lo han condenado a Vladimir Cerrón con una pena suspendida, porque él tiene una pena suspendida, está condenado. Primero había una actuación del fiscal. Usted dice que el fiscal lo han condenado sin pruebas, que no había mayor indicio con Vladimir Cerrón. O sea que en la etapa investigatoria no pudieron alegar eso, no pudieron mediante mecanismos jurídicos cuestionar esa investigación. Pasaron a un juicio oral y tampoco en el juicio oral los acompañó. O sea, tanta corrupción existe, le pregunto, porque es lo mismo que dicen los fujimoristas. Los fujimoristas dicen, se han agarrado contra Alberto Fujimori. Entonces, es el mismo discurso, ¿no? No, es que en todo sitio no es el mismo discurso, no es el mismo discurso. Es el mismo discurso de personas condenadas, dice que hay un poder judicial corrupto que los ha condenado, ¿no? Ya, pero no, pues acá yo le estoy hablando objetivamente. Hay un acta de conciliación, ¿ya? Y lo único que ha hecho Vladimir Cerrón es pedir que se ejecute esa acta. Eso es lo que ha pedido. Ahora, ¿qué más ha hecho? Si no lo hacía, se perjudicaba el gobierno regional, definitivamente. Entonces, pero se han agarrado de esa parte, ¿no?
para decir lógicamente, tanto en una y otra instancia, decir lo mismo, porque definitivamente ellos sabían que se venía la parte política. Ahora, en el sustento de persecución política, sí, pues, o sea, sí es la diferencia con Alberto Fujimori. O sea, definitivamente, en el caso de Alberto Fujimori, pruebas la tenemos, pues, hasta en camiones para llevar, ¿no? Desde los Vladivideos, todos los temas objetivos que tenemos para probar todo lo que ha hecho Alberto Fujimori de daño a nuestro país, lo tenemos. Ahí el problema es la dilación. ¿Por qué se dilata tanto los procesos? ¿Que hay intereses de por medio? Sí, pues hay intereses, mucho dinero está corriendo sobre eso, ¿no? Que es muy diferente a este caso con el que estamos comentando. Yo no hago comparaciones en cuanto a sujetos, sino en cuanto a la defensa que alega, ¿no? El caso de Vladimir Cerrón, usted lo ha expuesto. Usted dice que en tanto Ministerio Público, o sea, ni siquiera han admitido la duda, porque la duda favorece al procesado, o sea, no ha habido duda razonable. El juzgado ha arribado a una conclusión y está condenado. Ustedes dicen que no. En la mañana, Pedro Castillo, el día de ayer, ha dicho que indultaría a Antauro Humala por exceso de carcelería. Y a Fujimori, ¿por qué no? Le hago estas preguntas en la línea porque se trata de personas condenadas. ¿Y por qué indultaría a Antauro Humala y no a Vladimir Cerrón, si es el líder político de su partido? Bueno, mire, en el tema de Fujimori, él ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, muy aparte de eso, o sea, definitivamente su sanción no solamente tiene que ser ejemplar, para que efectivamente no se vuelva a repetir esa historia en el país. Entonces, yo no estaría de acuerdo que se le indulte a este señor. Él tiene que pagar por todo lo que hizo. Muchas madres hasta ahora lloran por sus hijos que fueron desaparecidos y muertos de la cantuta. Yo soy cantuteña, definitivamente me solidarizo con esas madres, porque ¿cómo es posible que hayan hecho eso con los jóvenes de la cantuta que tenían toda una vida por delante? Y bueno, en el caso de Antauro Humala, él ha cumplido ya con su sanción, con su pena, ¿no? Entonces, definitivamente, él tendría que haber salido más bien, salir por el cumplimiento de su pena, simplemente, ¿no? Yo creo que eso se debería aplicar a él. El abogado tiene que pedir hacer su escrito para que el Poder Judicial ya revierta esa situación, ¿no? Si el abogado no lo hace, Pedro Castillo dice que lo va a indultar, ¿no? Por eso, ¿usted comparte esa idea de indultar? No, pero no es de oficio, pues, no es de oficio. Jamás se hacen las cosas de oficio porque el abogado no lo haga. Bueno, pues si le han hecho esa pregunta, me imagino que el abogado es el que tiene que ver esas cosas. El que está perjudicado en su derecho es el que tiene que solicitar las cosas, ¿no? Ahora, lógicamente, si él lo solicita, pues yo pienso que el Poder Judicial debe de pronunciarse sobre ese tema. Ahora, respecto de lo que he dicho, de vuestra experiencia, estamos con Lourdes Jesús, abogada, ha esbozado una defensa, ha clarificado algunas cosas de la condena de don Vladimir Cerrón, líder del partido de Perú Libre. Yo le pregunto, ¿usted comulga con Perú Libre con las ideas? Porque usted, según ha consignado, era del PPC hasta el año 2010. Y el PPC es un partido de derecha, conocido como derecha. ¿Y cuál es el cambio de un partido de izquierda? ¿Qué pasó del 2010 hasta ahora? Mire, yo le comento, lamentablemente yo tengo una firma muy fácil, justamente ahora estoy pensando ya modificar mi firma, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco también he tenido que recurrir a UPP para pedir que se me saque del registro de UPP, porque también aparecía en UPP. Yo tengo mis reclamos que he hecho al jurado, porque efectivamente me han consignado, y al final lo más práctico que he tenido que hacer es renunciar. ¿Por qué? Porque ese es otro rollo, ¿no? Que tienes que presentar esto, que tienes que presentar lo otro, que no sé cuánto, y al final no te dan la razón y se demora el tiempo. Entonces, la verdad, yo tengo los documentos sustentatorios, porque a mí me gusta hablar siempre con cosas objetivas, que he presentado al jurado reclamando justamente eso, ¿no? De que yo nunca me he inscrito,
pero aparezco, lamentablemente, y luego he tenido que pedir que me saquen, pero al final, como se demoraban, he tenido que renunciar. Entonces aparezco como que hubiera estado en esas organizaciones y, bueno, aparezco como que he renunciado. Porque bueno, es inconcebible. Por ejemplo, yo he sido candidata invitada por Fuerza Social el 2010, ¿no? ¿Y cómo es posible que este UPP me haya consignado después? Si usted se fija ahí en el ROP, definitivamente se ha consignado después. O sea, entonces, ¿en qué momento me han consignado ellos? ¿En qué momento yo he estado en esa organización? Eso es otra cosa con la cual, por ejemplo, se debería tener muchísimo cuidado. O sea, las leyes se tendrían que modificar para que efectivamente se tenga la garantía que esa persona ha estado inscrita en un partido. No solamente se debiera hacer una cosa tan simple con la firma, sino debería haber mucha más información. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Debería haber un libro de actas, por ejemplo, de los comités distritales, donde efectivamente, donde definitivamente, por ejemplo, esté inscrita uno como militante, ¿no? Pero no lo hay. Si tú preguntas, no existe todo eso. Entonces, la corrupción también está en el jurado, está en la OMPE, está en todo sitio, ¿no? Lamentablemente, ¿cuánta gente se inscribe a sus partidos y tú ni sabes que estás inscrito y de pronto apareces y dices, sí, estaba inscrito acá y ese es mi partido? Son cosas que pasan, son cosas objetivas que pasan, pero eso todo se debe de modificar. Entonces, yo como abogada te digo mi experiencia que he vivido, porque he reclamado y lamentablemente pues el jurado no, simplemente te demora el tiempo y no te da la razón, y ya, entonces en realidad tú te ves perjudicada porque efectivamente pasa lo que pasa, ¿no? Entonces figuras pues como que has estado en el partido, ¿no? Pero, doctora, los abogados se precian de ser muy acuciosos. ¿Por qué no hizo la denuncia penal? Porque han falsificado su firma, ese es un ilícito penal. Y otro más, ¿por qué no puso en voto informado, en información adicional, esa precisión? ¿Se olvidó? ¿De qué? De que usted nos está diciendo, y esto, ojo a nuestros seguidores, Lourdes Jesús, con número 12, nos está diciendo de que han consignado indebidamente, la han inscrito en el partido del PPC y en Unión por el Perú, que ella tiene pruebas que sustenta que ella no ha pertenecido, porque no puede haber algún cambio drástico de una derecha a una izquierda. Le pregunto entonces, usted ha hecho sus denuncias, tiene sus documentos. Sí, tengo. ¿Por qué no puso información adicional? Es un asunto, yo considero eso en voto informado, creo que... No, pero eso no es un asunto menudo, porque de ahí uno se entera para conocer al candidato a través de las entrevistas y el voto. Y eso claro, pero por eso mismo, ahora en esto, aprovechando tu programa, ¿no? Estamos hablando y conversando sobre ese tema y les estoy informando el por qué, porque justamente la pregunta venía, ¿por qué te pasaste del PPC o del UPP a tal partido, ¿no? Y bueno, yo te comento que sí he sido candidata invitada por Fuerza Social, ¿no? Y de Fuerza Social, bueno, he decidido participar ahora ya como militante activa en Perú Libre, porque efectivamente este partido, definitivamente, al leer este ideario que tengo aquí en la mano, comparto mucho de lo que dice este ideario, ¿no? Entonces, para precisar ese tema, porque usted tenía la posibilidad de, en la página del voto informado, precisar esa información. Usted ha dicho, hay información adicional que precisar. Usted hubiera dicho, yo no he pertenecido a estos partidos políticos e indebidamente han escrito y lo he denunciado. Se olvidó de poner eso entonces. Claro, porque el comentario, como le digo, es un tema que... A mí me parece relevante, porque si es como Verónica Mendoza, hizo alianzas con Cerrón y ahora está con JP, estaba con el Frente Amplio y ahora se fue. Y yo le pregunto, con el debido respeto, usted ya lo ha señalado, si estamos en un lado, nos vamos al otro. Entonces, eso quiere saber nuestro público. Claro. Perú Libre se precia de luchas sociales, Perú Libre se precia de venir de agrupaciones de gremios. Usted es representante de los docentes, no me cabe ninguna duda. Entonces, se olvidó de consignarlo. No es que me olvidé. No lo consideré necesario, uno, porque en realidad, si tú ves objetivamente, yo he presentado la renuncia, pero también tengo mis papeles que he presentado al jurado, en el cual estoy indicando de que efectivamente yo no pertenezco a esta organización, y tengo las respuestas también del jurado, ¿no? Entonces,
Ahora, claro, como usted me dice, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no? La verdad, mire, a veces para estas cosas, por eso es que yo te digo, lo que pasa en la realidad, ¿no? Uno tiene que tener tiempo para hacer estas cosas. Pero es Y algo yo de importante. verdad que estoy, a veces te digo con la verdad, ¿no? A veces uno para sus cosas personales no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque te llama el uno, te llama el otro, mire doctora, tengo este problema, ayúdeme en esto. Y la verdad, los abogados a veces para las cosas personales lo dejamos al final. Y en este caso, cuando el jurado me contesta y me dice que no, que sí, que esto está comprobado, que su firma, que no sé cuánto, ya mejor renuncio, ¿no? La parte más práctica, ¿no? Porque definitivamente seguir en esto es tener que seguir pagando tasas, porque para reclamar no es gratis. He tenido que pagar una tasa. Para seguir apelando hay que seguir pagando tasas. Y para que nuevamente el jurado te conteste lo mismo, ¿y en cuánto tiempo? Y luego después para que hagas tu denuncia penal. Entonces, eso es el problema que desencanta a la gente. Porque si nuestro país, permíteme terminar, por favor, si nuestro país cambiara en esa situación, si efectivamente los plazos se cumplieran, si efectivamente nosotros encontráramos justicia, ¿usted cree que nosotros nos cansaríamos? No. Acá las cosas están hechas para que la gente se canse, para que la gente se aburra. Yo no le digo por mi experiencia que cuando fui a la UGEL encontré tantos expedientes de años ahí atosigados sin resolver y que en una semana yo me decidí a resolverlos y empecé a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche que me quedaba con un asistente. Es cuestión de decisión de las personas que hacemos gestión pública. O sea, si uno va a un horario y sale a las 4 de la tarde, cumple el horario y no le importa lo que detrás de cada expediente, de cada lío que tiene en el Poder Judicial y todo, detrás de eso cuánta gente hay esperando justicia, y no lo hacen con esa pasión, vamos a decir, su trabajo, definitivamente no vamos a tener resultados. Hay gente que por años está esperando justicia. Mire, es cierto en parte lo que usted dice, pero el tema de la denuncia penal es gratuita. Si a mí me hubieran impuesto en un partido político del cual yo no comulgo, yo hubiera ido a denunciarlos y es más, me hubiera ido a prensa a decir, yo no pertenezco a este partido político porque a mí me están manchando, no son mis idearios. Pero me parece que usted tomó el camino, bueno, es su elección, es su derecho, usted como abogada lo conoce. A ver, dígame usted cómo funciona la prensa en nuestro país. Bueno, pero escúcheme, ¿sabe por qué le voy a decir yo? ¿Tiene usted la denuncia penal? Le pregunto. La prensa en nuestro país, mire, ¿por qué confío yo, por ejemplo, en esta página de RIMAC YACTA? Confío en ustedes porque definitivamente esto, por ejemplo, está saliendo al aire en forma libre, no me han pedido ningún pago, ¿no? Simplemente ha habido una comunicación entre ustedes y ya. Y eso es lo que debe haber. Pero si yo quisiera sacar algo en algún periódico del Comercio, del Trome, tendría que ser, ¿en qué canal de televisión me van a atender estos temas? ¿Usted cree? Definitivamente le digo que no. Y eso lo hemos comprobado nosotros cuando hemos luchado para que los PRONOIS retornen a la ley de educación el año 2003. Nosotros íbamos como tontas con nuestros carteles al canal 2, al canal 4, al canal 9. Por favor, entrevístennos. Han sacado a los PRONOIS de la ley. Hemos hecho nuestras notas de prensa. Ni una nota de prensa, porque a los niños no les interesaba nada de lo que estaba ocurriendo con los PRONOIS el año 2003. Hemos tenido que hacer marchas por toda la avenida Bancay, juntar a toda la gente a nivel nacional para que se restituyan los PRONOIS el año 2003 nuevamente. En un mes hicimos esa lucha. Nos fuimos a coordinar con todos los congresistas, con cada uno de ellos para que se den cuenta, los sensibilizamos de la importancia de que por qué no deberían desaparecer estos programas y actualmente ya tienen 47 años en nuestro país. Entonces, las cosas no son fáciles con la prensa. Lamentablemente, nuestra prensa está acostumbrada a lo mediático, a lo que efectivamente les da a ellos rating. Lamentablemente es una prensa capitalista. No lo dudo y yo no pongo en duda vuestra lucha y los procesos que habrá hecho. No me quedó claro como abogado, porque usted dice como abogada que, bueno, no le recibieron, pero es un problema, a mí me parece gravísimo. Y aquí en RIMAC YACTA usted lo está denunciando.
Señora Rimas Yacta, Lourdes Jesús, con el número 12, con amplia experiencia en el sector educativo, que va por la reforma y por un plan sobre la primera infancia, que lo dice la UNESCO. El Perú no tiene una ley de primera infancia, la novedad está postulando por Lima. Al ser preguntada sobre su pasado del PPC, dice que la han puesto indebidamente, que ella no comulgó con tales partidos políticos y que su firma la han falsificado, de hecho que inició el proceso, ¿no? Que el proceso correspondiente entre el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, las ópticas son distintas, usted es opcional que tome cualquier derecho. Pedro Castillo sí es de Perú Posible, o a él también le sucedió lo mismo, porque Pedro Castillo militó hasta el 2017. Bueno, yo hasta donde sé, siempre puedo responder por mis actos, por mis cosas, ¿no? Pero definitivamente, hasta donde yo sé, como me he informado también, a él lo invitaron a participar por Perú Posible. Hasta el Actualmente, sí, lo invitaron a participar como cualquier persona que ven con cualidades para un cargo, los partidos a veces se te acercan y te invitan, ¿no? En este caso, a Pedro Castillo lo invitaron a participar para una alcaldía de Perú Posible. Eso es todo. ¿Por qué andar buscando varios partidos políticos, ir de un lado a otro? Porque las ópticas son distintas. Y usted dice que comulga plenamente con el ideario de Cerrón. Cerrón no creo que haga alianzas con Toledo, ¿no? Con el partido de Toledo. Lescano también vino de Perú. Pero eso es parte del pasado, eso es un tema de experiencia política también, ¿no? Yo considero que en el caso de Pedro Castillo, así como muchísima gente en su oportunidad, en su momento, creyó en Toledo, y muchas personas del magisterio también creímos, ¿no? Cuando se luchó contra Fujimori, todos los videos y las marchas de los 4 suyos y todo, y me imagino que muchísima gente también ha participado en su momento. Son coyunturas que pasan y que suceden, y que definitivamente, pues, no por eso todo el tiempo vamos a pensar lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos dialécticos, nosotros nos vamos transformando día a día en el sentido positivo de las cosas, ¿no? O sea, vemos una mejora, una transformación personal, pero también para nuestro pueblo. Entonces vemos qué partido efectivamente recoge lo que nuestro pueblo necesita. ¿No cree que ese es un problema de las izquierdas? El Frente Amplio, JPT, Nuevo Perú, Perú Libre, varios partidos van rondando por ahí. ¿No cree que es un problema en las izquierdas eso? Y la derecha. Mire, entonces, en la derecha es otro cantar. Por ahí está. Claro, los partidos de la izquierda, definitivamente, en nuestro caso, nosotros somos un partido. En los otros casos, de los que están llevándose ahora para las elecciones, han hecho un frente, ¿no? Definitivamente, como usted debe saber también, en ese frente también iba Perú Libre, pero por un tema legal no se pudo realizar ya digamos, el frente o ser parte de ese frente por un tema legal, ¿no? Porque se hizo a destiempo. Pero en el fondo, yo creo que todos estamos trabajando para efectivizar las cosas a favor del pueblo, ¿no? O sea, las cosas puntuales: educación, trabajo, salud. En este caso, las 3 cosas puntuales para nosotros como Perú Libre es importante de que efectivamente se hagan realidad. En educación, por ejemplo, ¿no? Tenemos un magisterio venido a menos, con una autoestima que nos han dado de palos y de todo en la época de Alan García, que nos han dicho que efectivamente somos un magisterio así, asá, que no servimos, que no prácticamente, que no enseñamos bien a los niños, que somos lo peor. Inclusive los juicios inacabables que tienen los docentes por el tema de la recuperación de clases, ¿no? Que se van años. Entonces, sí, ¿no? Entonces, yo le voy a contar mi experiencia que he vivido con el APRA, y por eso me da gusto de que efectivamente ahora ese partido esté prácticamente en la nada, porque en realidad creo que cuando uno obra mal, definitivamente es una consecuencia de obrar mal. Yo me acuerdo cuando salí de la Cantuta, íbamos a buscar trabajo, las cantuteñas licenciadas en educación, licenciadas con nuestro título en mano, a las UGELES como mendigos a buscar trabajo. Salían los apristas, nunca me voy a olvidar de esa imagen, salían los apristas con sus resoluciones en mano, gente que tenía solo 5º de media, y en nuestra cara empezaban a repartir sus resoluciones de contrato.
Y nosotras, licenciadas en educación, sin contrato. Teníamos que estar mendigando los puestos de trabajo. Entonces, esas cosas jamás funcionan así. Por eso es que a mí yo detesto las injusticias. Y si estoy aquí es porque justamente quiero luchar por darle justicia a mis hermanos docentes. No es justo que por preparación de clases, que por sus tiempos de servicio de 25, de 30, de 20 años, los docentes estén como mendigos en las UGELes presentando sus papeles innecesariamente. ¿Qué les piden? Ficha escalafonaria, tu copia de DNI, tu talón de cheque, adjunta tu último talón de cheque y no sé cuánto. Y los profesores haciendo todo eso y luego su food y luego todo lo que les piden, ¿no? Entonces, de ahí cuando sale la resolución, te notifican, por 25 años de servicio tienes 380 soles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hemos llegado a esa situación porque efectivamente hemos tenido un estado de espalda al Magisterio Nacional cuando el Magisterio realmente debe recuperar su dignidad. Ahora nosotros con Perú Libre lo que estamos diciendo es eso. Tenemos que reconocer la deuda social que se tiene al Magisterio. No es posible que el Magisterio Nacional esté atravesando por la misma situación de siempre. En otros países que han prosperado tanto como el Japón, le tienen a sus maestros, lo tienen en un nivel elevado, muy alto. Ellos ganan más. Por ejemplo, Angela Merkel, ¿qué dice? Amante presidenta de Alemania, ¿eh? Exacto. Yo no puedo aumentar a los médicos, a los psicólogos como a los maestros. ¿Cómo los nivelo con los maestros si fueron los maestros los que le educaron? Dice ella. Y con toda la razón. Si no existieran maestros, por ejemplo, tendríamos médicos, ingenieros, no tendríamos pues absolutamente nada. Entonces, ¿a quién se tiene que potenciar? A la educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, para eso se necesita un experto. Ahora, por ejemplo, escuchaba el otro día a Pedro Castillo que le preguntaba a la señora Pamela de Canal 9, le decía, ¿quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Quién va a ser tu ministro de tal? Es que aquí nos han acostumbrado a que fulanitos son los ministros ya, de todos los regímenes, sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, son los expertos, o sea, ya no hay más expertos. Cuando yo estoy segurísima, sí, segurísima, de que hay muchos profesionales en el Perú, capaces, expertos, que solo están esperando una oportunidad para servir al pueblo. Hay economistas, hay ingenieros, hay educadores, hay psicólogos, hay antropólogos, sociólogos, todos nuestros profesionales que solo están esperando una oportunidad en la vida, pero no de argollas, como lo manejan ahora. Ministerio de Economía, un grupito de poder que siempre están ahí. Ministerio de la Producción, la misma cosa. Entonces, eso ya no, eso se tiene que acabar si queremos que realmente nuestro Perú dé un salto cualitativo, porque ya es el momento. ¿Qué opina usted, y lo ha descrito con mucha experiencia y razón, lo que viven los docentes, que son lo más importante en nuestra sociedad, los sueldos injustos que pagan y las peripecias judiciales también que pasan para reclamar sus derechos? ¿Qué opina usted de la mal llamada ideología de género, porque no existe, sino la educación sexual con igualdad en la currícula? ¿Qué opina usted de la inclusión a las comunidades LGTBIQ en una currícula educativa? Bueno, en primer lugar, nuestro diseño curricular nacional tiene que ser pluricultural, porque nosotros tenemos una variedad de culturas a nivel nacional. Aquí en mismo Lima Metropolitana, Ancón no es lo mismo que Ate no es lo mismo que Santa Anita, ni Villa Salvador. Tenemos realidades diferentes, distintas. Los niños, por ejemplo, en Villa Salvador, todo el piso donde ellos viven tiene arena. Si tú te vas a Ate, el piso es de tierra, pero hay algunos que viven en los cerros. Entonces, es toda una realidad diferente. Algunos tienen agua, otros no tienen agua. Otros tienen señal de internet y otros no lo tienen. Entonces, ¿cómo puedo hacer un diseño curricular nacional para todos por igual? Eso es absolutamente, o sea, no solamente desde Perú Libre. Es antipedagógico. Es antipedagógico. Es antipedagógico y te alinea una situación que efectivamente no te permite desarrollar en los niños
la innovación, no te permite desarrollar la creatividad, no te permite hacer proyectos que apunten a la comunidad. Por eso es que yo hablo mucho y nunca me voy a cansar de hablar de lo importante que es trabajar con la comunidad por nuestra experiencia con Pronoís. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Huaycán, cuando Huaycán empezaba a gestionarse recién como un lugar donde iba a vivir la gente, empezamos a gestionar con los dirigentes que se levantaran, por ejemplo, los locales comunales para hacer los Pronoís. Pero está bien, eso es su labor, no la cuestiono, es una labor comunitaria, pero el tema que le he preguntado, ¿usted está de acuerdo con una educación de igualdad de género? Ya. Una cosa es ideología de género y otra cosa, exacto, y una cosa es igualdad de género. ¿Ya? A ver, ideología de género es una corriente que te habla de que efectivamente pues hay géneros, ¿no? De diversa naturaleza. Bueno, y que entre ellos tienen que disfrutarse y todo eso. Pero cuando te digo igualdad de género, estamos haciendo alusión a la igualdad de derechos entre hombre y mujer, como debe ser, ¿no? O sea, no puede ser, por ejemplo, que por el hecho de ser hombre gane más y por el hecho de mujer gane menos, ¿no? O por el hecho de ser hombre, a mí me den otras funciones y por el hecho de ser mujer me den otras funciones. La identidad. Entonces, una cosa es ideología de género, que es otra cosa, que te metan al cerebro por otros temas que están ligadas más a los temas que muchos defienden, ¿no? Usted no lo defiende. Cuando son los derechos de personas que no responden a una gran mayoría. Ah, ok. A ver, yo sí le digo algo. A ver, el tema yo digo que la ideología de género no existe porque no existe un adoctrinamiento, eso es mentira, en la currícula no está. Lo que es una educación sexual integral que respete todas las identidades que existen. O sea, ideología que te adoctrinen, no. Porque uno lleva matemática tantas horas y no es matemático, ¿no? Pues eso es un mito cuestionable de algunos sectores. Ahora, usted no comulga, dice, pues son minorías. Entonces, ¿ustedes no defienden el derecho de las minorías? Miren, nosotros estamos para defender a las mayorías y para escuchar a las minorías, y en lo que fuera necesario atender los pedidos de las minorías, también será posible, pero siempre yo creo que en un gobierno se tiene que priorizar a las mayorías, que en este caso, por ejemplo, es nuestro pueblo que está en la situación de pobreza. Pero la minoría sufre, ¿no? La minoría sufre, entonces a la minoría que siga sufriendo porque son minoría. No necesariamente. Si tú te refieres, por ejemplo, ¿a qué? ¿A los homosexuales? Me refiero a la educación con igualdad de género e identidades a la comunidad LGTBIQ, que debe incluir un plan educativo, la discusión que está vigente social. Usted quiere escuchar su experiencia como educadora. Su plan de gobierno dice que no, dice que eso son ideas de Estados Unidos, dice, no son ideas influenciadas por ONGs. ¿Usted cree eso? Claro, pero yo más bien te preguntaría a ti, ¿tendría que haber entonces un diseño curricular especialmente para la gente que está dentro de este grupo de LGTB? ¿Tendría que haber algo especial para ellos? ¿Por qué? ¿Usted no los considera? Yo lo estoy preguntando porque usted es la candidata, me parece que usted no los considera. No es que no lo considere, yo entiendo que, por ejemplo, el diseño curricular nacional tiene que responder a lo que efectivamente nosotros queremos lograr del ser humano, y te estoy hablando como ser humano, porque están ahí todos, hombre, mujer, y todas las personas que, bueno, están como LGTB y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué cosa tienen que aprender nuestros niños, niñas y todas aquellas personas que se consideran dentro de este grupo? ¿Qué cosa es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender, en primer lugar, a desarrollar su creatividad. Tienen que aprender, lógicamente, cosas que le van a servir para la vida, ¿no? En nuestro diseño curricular nacional, a veces encontramos nosotros, todo apunta a lo cognoscitivo y no se desarrolla al ser humano en la parte social. Entonces tenemos niños que a veces, pues, no hablan, no pueden hablar en público o tienen temores, ¿no? Entonces,
hay todo un diseño curricular nacional que se tiene que modificar en función al ser humano. O sea, yo lo amplío y lo hago de esa manera, pero no me enfoco efectivamente en hacer un diseño curricular para tales personas. Entonces tendría que ser para tales y tales y tales personas un diseño curricular nacional. Bueno, yo no en ningún momento deslicé esa posibilidad. Lo que yo le he preguntado es que usted habla del ser humano, el ser humano tiene derecho a la identidad y la identidad se expresa de diversas maneras. Entonces, hay varias maneras de expresarse que no son solamente varón y mujer, que es el tema biológico. Hay una identidad social, le pregunto a usted. Usted no está de acuerdo por lo visto con ello. Usted dice que no tendría que... En ningún momento estoy diciendo que no estoy de acuerdo con ello. Corríjame entonces. Todos, a ver, para aclarar. En primer lugar, todos vivimos en una sociedad, en una comunidad. Que podamos tener diferencias de opinión, diferencias de elecciones sexuales, qué sé yo. Eso nos hace mirar a los ojos de los demás con discriminación. Yo creo que no. Yo tengo muchos amigos, incluso el que me ayuda con mi cabello, es un amigo mío muy lindo, ¿no? Entonces yo jamás podría discriminarlos, pero considero que específicamente hacer leyes o hacer diseños curriculares, por ejemplo, para que destinado a esas personas, más bien para mí me suena a discriminación, porque no los estoy incluyendo, ¿no? No los estoy incluyendo. ¿Debería cambiar hacia el respeto a esas personas? ¿Cómo? ¿No cree que la currícula debería cambiar o trabajarse también para la inclusión social y sexual de las personas? Pero actualmente los excluye. No, yo lo estoy preguntando. No los excluye. O sea, mire, para mí esta cosa siempre lo han movido a tema mediático. Yo te voy a decir bien claro. O sea, lamentablemente, ¿no? Hay mucha gente que para vivir en la política y quiere sacarle provecho a la política, utiliza mediáticamente a personas que están en este sector, ¿no? Y que se dejan utilizar, o a veces ellas mismas también sacan provecho para lanzar este tipo de cosas. Pero si tú revisas el diseño curricular nacional ahorita como está, no los excluye, no excluye a nadie. Lo que nosotros de Perú Libre estamos diciendo es que sí se debe hacer un diseño curricular nacional que responda a los territorios, que responda a las realidades. ¿Para qué? Para ayudar a resolver los problemas de la gente. Pero la existencia de minorías también es una realidad. La existencia de minorías, para precisar dos partes, la existencia de minorías también es una realidad. Y también, para cerrar este tema y tocar otros del plan que ustedes tienen de gobierno, no es que sean minorías y se aprovechen, son personas que sufren bastante, son poblaciones vulnerables que sufren bastante. Y eso que no hemos hablado todavía de personas con discapacidad y de adultos mayores. Entonces, no es un tema a menudo de decir que, bueno, son minorías, bueno, pero usted considera que no los excluye. Y que cómo está, no habría que cambiar más allá de la educación en tanto el tema territorial, ¿no? Por un tema demográfico, que la educación debe ser distinta, ¿no? Usted considera que ese tópico no se debería tocar, ¿no? ¿Correcto? Dentro del diseño curricular, yo pienso que las cosas están hechas, como te digo y te reitero, para desarrollar la creatividad, la innovación, la tecnología, ¿no? Y definitivamente también desarrollar las habilidades sociales que son tan importantes en los niños. Eso es al margen de los sexos, ¿no? O sea, tú como docente te diriges a todos, porque es un grupo humano con el que estás trabajando. El docente trabaja con un grupo humano, no puede discriminar, no puede decir o tratar especialmente a alguien porque es así, ¿no? Yo he trabajado un tiempo con niños especiales. En mi salón tenía 8 niños, uno tenía, por ejemplo, sordera, el otro tenía problemas de mudez, el otro tenía síndrome de Down y el otro niño se creía loquito. Y de ellos 4 me acuerdo, eran 8 en total en mi aula, cada uno con un problema diferente, ¿no? Entonces, tú como docente en ese momento pruebas realmente tu valor, porque efectivamente enseñar en esas condiciones que te dé el Estado en un aula pequeña con 8 niños, sin materiales educativos, ¿cómo haces para que esos niños salgan adelante? ¿Cómo haces para que esos niños, por ejemplo, en el caso del niño que se creía loquito, ¿cómo haces para que él pierda el temor? Porque a él le decían, le insultaban en el vecindario donde vivía, le decían loco. Y el niño venía y me contaba, me decía, profesora, me dicen loco. Yo le decía, tú no eres loco, hijo. ¿Quién te dice eso? Tú no eres loco.
vamos a jugar. Y le ponía una cuerda en el piso y el niño no quería caminar en la cuerda en el piso porque tenía miedo que se iba a caer. Claro, son estrategias. Con tanto ejercicio, con tantas cosas, con tanto afecto, con tanto cariño, logramos que esos niños reviertan esas cosas al final del año, con varias estrategias que el docente se las va ingeniando. Por eso yo realmente me saco el sombrero por aquellos docentes, por ejemplo, que ahora en el Aprendo en Casa, sin internet, sin teléfonos, han podido enseñar a sus niños, han llegado a cada hogar, han hecho lo posible para que nuestros niños no queden en la nada. Entonces, realmente yo me quito el sombrero por todos esos docentes, porque en realidad los docentes son muy comprometidos. En este partido, por ejemplo, estamos encontrando que el magisterio se ha plegado así, plenamente, a esta candidatura de Pedro Castillo, porque los docentes tenemos una forma de ser. Pero ahí le hago una pregunta, ¿no? Vuestro partido también dice el cambio de la Constitución. Usted es abogado. ¿Usted cree que se debe cambiar el capítulo económico? ¿Usted cree que hay liberalismo en la Constitución? Claro que sí. Claro. ¿Dónde está el liberalismo en la Constitución? Esta Constitución, a ver, esta Constitución fue hecha ¿por quiénes? En un gobierno fujimorista, en donde efectivamente todos prepararon las cosas para luego hacer y deshacer lo que se hizo con el país. Entonces, estaban preparados los contratos ley. ¿Para qué? Para que ellos puedan negociar con los grandes capitales y que efectivamente no puedan tener ningún reclamo posterior. Pero entonces, en la figura legal de los contratos, porque los contratos son ley entre las partes, existe el saneamiento por evasión, los principios de equilibrio, ¿no? Un ejemplo clásico en el derecho es que yo tengo mi casa y la vendo a 5,000 soles, usted me la compra. Es un abuso, yo judicialmente le puedo cuestionar luego porque usted se aprovechó de un estado de necesidad. Entonces ahí no hay tantos contratos ley que permiten el abuso, hay principios de equilibrio en los contratos también que responden al interés social. Entonces, ¿dónde está ahí el neoliberalismo? Y en la Constitución está el neoliberalismo, le pregunto, ¿está? El capítulo económico, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestro sistema económico? Le pregunto a usted, porque usted también es abogado. Claro, nuestro sistema económico está preparado para los grandes capitales. Le pregunto, es neoliberal. ¿Por qué? Porque justamente permite... La Constitución, ¿qué dice del capítulo económico? Para quienes nos escuchen, porque usted es abogado, quieren aprender usted. ¿Cuál es el sistema económico según la Constitución? Mire, en nuestra Constitución encontramos el capítulo económico, efectivamente, nos hablan ahí los artículos 67, si no me equivoco, 68. No lo lea, pues, estimada colega profesora, no lo lea, dígame, ¿usted lo conoce, sabe cuál es el tema económico? Economía social del mercado. A ver, vamos a ver. Nosotros tampoco somos memoristas, no lo voy a saber de memoria. Pero efectivamente lo que yo te puedo decir es que sí está regulado los contratos ley. ¿Y qué significan los contratos ley? No como dice Rosa María Palacios, porque eso también fue una pregunta que le preguntaron a Pedro Castillo. Y realmente Rosa María Palacios abusa de ser abogada. Creo que un abogado no debe abusar de haber estudiado derecho para influir en la opinión pública y confundir a la gente, porque él le dijo, no están los contratos ley. Y eso es falso, porque los contratos ley sí están en la Constitución. Y dice bien claramente que el Estado tiene que cumplir los contratos en la forma que han sido firmados, porque si no se cumplen eso, definitivamente ellos van a pedir una indemnización. Y es por eso que muchos gobiernos, cuando firman estos contratos, sobre todo con transnacionales, tienen que acatarlo, porque de lo contrario, si ellos modifican algo, definitivamente les cae una indemnización muy grande y con responsabilidades funcionales. Entonces, no es tan cierto como dice Rosa María Palacios, y muy orondamente lo dice, abusando de que ella pues tiene su fama de periodista y abogada, y prácticamente Pedro Castillo le dijo eso, ¿no? No, que no, los contratos ley, ¿cómo va a ser? Que los contratos no hay y no sé cuánto, pero no es así. Entonces, pero yo le digo que eso existe, perfecto, coincidimos. Pero yo le digo que hay que respetar los contratos, porque los contratos pues se estudian, se realizan, y es más, existen mecanismos legales para cuestionarlo. Y no es necesario el cambio de constitución, está en el Código Civil, enriquecimiento indebido se llama. O sea, hay principios de justicia.
Si usted... esa parte, nosotros hemos estudiado Derecho. Ustedes no hemos estudiado Derecho. Yo no soy experto en Derecho, pero hemos estudiado Derecho ambos. Usted hace un contrato conmigo, usted me compra la casa en tiempo de emergencia, 5.000 soles. Hay un tema de saneamiento, por ejemplo, me parece la figura civil. Entonces, ¿dónde está el neoliberalismo en la Constitución? Que no lo veo, es economía social de mercado. ¿Por qué dicen cambiar eso si en el texto no está? Y hay figuras civiles que permiten regular el equilibrio. Y le comento, sobre el tema de los peajes, le comento. Aníbal Torres Vázquez, gran conocido jurista, ha dicho, el tema del abuso de los peajes lo solucionamos en el tema civil. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado de intereses de terceros, el interés social en los contratos. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Eso no me queda claro, porque usted dice que hay que cambiarlo, pero ¿cambiamos qué? Ya, mírenme, es que en realidad la Constitución es un todo, ¿no? Por ejemplo, en el tema no solamente económico, sino también en el tema de... Vamos a decir, de todas las cosas que se pusieron en el 79, por ejemplo. Se barrió de plano a la educación como un derecho. Ahora la educación es un servicio. O sea, todo está orientado siempre a desarrollar la parte privada, que no está mala, que no estuvo mal. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que esta Constitución, como es la ley de leyes, manda sobre todas. Entonces, tú efectivamente hablas del Código Civil, de los contratos que existen en el Código Civil. Estos contratos del Código Civil se diferencian de los contratos que firman las empresas transnacionales con nuestro país, porque ellos están destinados a sacar todos los recursos de nuestro país y pagarle al Perú un precio que ni siquiera es justo. Entonces, ¿pero quién lo ha permitido siempre? Los gobiernos que nos han antecedido, los gobiernos neoliberales que pactan sin importarle su población. Entonces, ¿por qué no revertir esa situación, por ejemplo, como en Bolivia? Evo Morales encontró una situación y ha revertido sus contratos, efectivamente, pero para hacer eso, ¿qué ha hecho Evo Morales? Ha tenido que cambiar su constitución en una asamblea constituyente con participación del pueblo, donde efectivamente las organizaciones estén representadas. Por ejemplo, nosotros los docentes, que digamos, ¿cuál es la parte de educación que queremos que nosotros incluya en la Constitución? Nosotros, como docentes, queremos participar. Los médicos igual, las obstetrices, los psicólogos, las organizaciones sociales de base, todos aquellos que tengan injerencia en esta Constitución deben participar. Pero no, es un concepto neoliberal capitalista que dice, ¿no? Los expertos constitucionalistas tienen que hacer la Constitución. Entonces son los congresistas, algunos asesores expertos, entre comillas, los que hacen las leyes por nosotros. Entonces, eso no se maneja así. Si realmente nosotros queremos a nuestro pueblo que ya no esté padeciendo miserias, porque si tú vas, por ejemplo, ahora a Saúl Cantoral, a José Carlos Mariátegui, en San Juan del Lurigancho, o a Huaycán, a la parte más alta de Huaycán, ¿qué es lo que vas a encontrar? Pobreza extrema. Vas a encontrar tuberculosis en los cerros del Agustino. Es posible que nuestro país, teniendo litio, teniendo gas, teniendo recursos hidrográficos, estemos pasando por esta situación de miseria. Yo creo que no es justo ya para nuestros hermanos. Mientras solamente un grupo de poder, que es la CONFIEP, ellos sí están sobre todos, tienen sus casas de 3.000, 4.000 metros, no solamente casas para pasar el invierno, para pasar el verano, y luego en los otros países, y tienen dinero para hasta todas sus generaciones, ¿no? Doctora, eso no es un tema de la Constitución, es un tema de operadores políticos. Quien me diga que la Constitución permite el abuso, está equivocado. Otro sería el tema de... Yo te preguntaría a ti, ¿quiénes han elaborado esa Constitución? Lógicamente, lo han elaborado... Dime tú, ¿los fujimoristas alguna vez han pensado realmente en solucionar el problema de los pobres o de utilizarlos? Los fujimoristas lo que han pensado y siempre siguen pensando es en utilizar a los pobres. Yo creo que hay un tema de solucionar problemas reales de esa gente. Pero usted no me está respondiendo porque usted también es abogado.
Usted me ha dicho que me parece que el régimen económico no lo conoce. En Bolivia han hecho un modelo económico social comunitario, no lo han cambiado, cooperativista en el tema, ¿no? Cooperativista en Bolivia. Pero nuestra economía social de mercado no es tan distinta a la de Bolivia, ¿eh? ¿No le parece que no hay un tema ahí más de estudio de profundidad? ¿No le parece que...? No es similar a la de Bolivia. Ya quisiéramos que nosotros tengamos ahorita ya una constitución y que se desarrollara el cooperativismo en el Perú, como lo han hecho en Bolivia. Aquí, de la constitución inclusive, se ha sacado a las cooperativas. Ya no existen en la constitución. Y tenemos una ley de cooperativas que tiene más de 40 años, que no se saca una nueva ley de cooperativas porque también ahí hay tremendos intereses económicos combatiendo a nuestras cooperativas, a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cooperativas agrarias, en vez de que efectivamente se las apoye directamente del Estado, ni siquiera se les ha ayudado con una nueva ley de cooperativas. Pero yo tengo una propuesta para la ley de cooperativas también, porque ese es un gran sector de nuestro país que ahorita necesita tener una nueva ley. Pero está demostrado que la Constitución, el régimen económico no es liberalismo, es economía social de mercado. Que la ejecución sea otra cosa es otro cantar. Es como que la ley existe, pero... Desde mi punto de vista yo lo respeto. No, pero el artículo dice economía social de mercado o dice liberalismo económico. A ver, lea usted la Constitución, me parece que lo tiene ahí. Ya, dice economía social de mercado, pero ¿cuál es, cómo es esa economía social de mercados? ¿Cómo lo están llevando a cabo? A ver, usted dígame, por ejemplo, si las empresas transnacionales se llevan el 70% de las ganancias y al Perú le dejan el 30%. ¿Dónde están los organismos? Economía social de mercados, eso es pensar en la gente, por ejemplo, los niños que tienen plomo actualmente en la Oroya, eso es pensar en los de Morococha, que también están condenados a morir con silicosis, con neumoconiosis. Mira, mi padre fue minero, mi padre trabajó en las minas como un obrero, llegó hasta ser capataz. Yo conozco esa realidad y mi padre murió de fibrosis pulmonar porque justamente se dedicó a trabajar en las minas y lo explotaron. Y inclusive cuando salió no le reconocieron sus años de servicio. Así como eso, mucha gente actualmente vive en esa situación. Ese es un problema de la Constitución. Eso es un problema de la Constitución porque lo permite, definitivamente. Yo tengo otra postura, ni diré si estoy a favor o en contra, porque acá hago las preguntas en estricto, usted es abogada, pero la economía es social de mercado. Con el tema minero, lo lamento muchísimo, mi padre también ha trabajado en mina, en el Cerro de Pasco, entonces también conozco la realidad. Pero ya hemos desmitificado quizás de que no hay otros mecanismos legales y que se soluciona. Usted dice que hay un liberalismo económico, dicho que hay una economía social de mercado conforme a la Constitución. Pero acá no estamos solamente para discutir la Constitución porque es lo que el pueblo quiere, el cambio constitucional y la Asamblea Constituyente, que ustedes dicen que van a llevar. Ahora, en el ideario de Vladimir Cerrón no hay una autocrítica. ¿No cree que está de más de que hayan puesto la biografía de Vladimir Cerrón en el plan de gobierno? Porque los fujimoristas pues se evocan a Alberto Fujimori, es como si ellos hubieran puesto a don Alberto en su plan de gobierno, o los de Somos Perú hubieran puesto a Andrade. ¿No cree que está de más o está bien que hayan puesto a Vladimir Cerrón su biografía en el plan de gobierno que presenta? Bueno, yo creo que todos los partidos tienen que tener un conocimiento sobre sus fundadores, sobre su biografía, ¿no? Lógicamente tienen que conocer sobre esos temas, ¿no? Y como una forma de información, considero que no hay ningún problema de que figure la biografía de cualquier candidato dentro de sus idearios, porque es más, deben conocerlo los que están ingresando a los partidos, ¿no? Finalmente, le hago una pregunta, porque usted dice que comulga, usted, ¿qué ideas tiene del feminismo? Le hago estas preguntas en estricto porque el plan ideario dice que el feminismo viene de ideas norteamericanas financiadas por ONGs. ¿Usted cree que es así? Bueno, yo, en primer lugar, yo no me considero feminista, ¿ya? Uno, porque todas estas organizaciones son financiadas por muchas ONGs, que definitivamente lo que hacen, entre comillas, dice, luchar por los derechos de la mujer, ¿ya? Yo más que todo, lo que siempre hablo es por empoderar a las mujeres. ¿Cómo se empodera a las mujeres? Conversando con ellas, capacitándolas, si falta algunas ideas, innovando conjuntamente con ellas.
como lo vengo haciendo, ¿no? Con las mujeres emprendedoras, con las mujeres ambulantes. Pero ¿Usted cree que alguien que se diga feminista vienen con ideas financiadas de ONGs? ¿Usted cree eso? Así lo dice su diario, ¿no? claro, es que así es, pues, no es que yo crea, la realidad es así. Si nosotros revisamos, por ejemplo, quién financia por ejemplo, ay, ahorita se me fue el nombre de esta ONG. Bueno, en general... Manuela Ramos, por ejemplo, Manuela Ramos, vamos a decir, ¿quién financia? ¿No? Vamos a ver, ahí vamos a encontrar qué países, USAID, países, que diga, organizaciones, ¿no? Entonces, estas organizaciones, ¿de dónde son? De Estados Unidos. Entonces, eso es algo objetivo, es algo real, yo no me estoy inventando. O sea, todas estas ONGs que propugnan una serie de derechos están financiadas por ONGs de países que lógicamente tienen que ver, pues, en este caso, como países de Estados Unidos, de Costa Rica, ¿no? ¿Eso deslegitima su lucha? ¿Eso hace ilegítima la lucha de ellas? ¿De ellos también? No lo hace ilegítimo, pero tampoco lo hace legítimo, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo trabajara en una ONG y a mí me pagaran por defender los derechos, yo la verdad no sé si lo haría, ¿no? Porque yo creo que quien se diga luchadora social, quien se diga pues que está ayudando a defender los derechos de la mujer, lo debe hacer como un acto social, no como un acto donde te financia alguien o te paga algo para que tú hagas esas actividades, ¿no? Proselitistas, digamos, en este caso. Esa es nuestra postura. Finalmente, de usted llegar al Congreso con el número 12, con Perú Libre, con Pedro Castillo, con un ideario educativo, con una amplia experiencia de educación, le ponen para que usted... Le voy a hacer dos últimas preguntas. ¿Usted suscribiría, votaría a favor del matrimonio igualitario? Bueno, el matrimonio igualitario es una cosa y otra cosa es la unión civil. Yo estoy de acuerdo con la unión civil. Uno, porque el matrimonio definitivamente tiene un fin. Es la concepción de los hijos, ¿no? Entonces, el matrimonio tiene esa finalidad al no poder procrear dos personas del mismo sexo, entonces lo que se regularía sí son sus bienes, porque estas personas se están juntando y lógicamente si tú vas a la realidad, que yo conozco a muchas personas que conviven en esta situación, cuando se pelean, muchos de ellos inclusive han venido a consultarme, ¿qué hacemos? Mira, he comprado el carro y ahora el carro está a mi nombre y él quiere la mitad y el 50%. Entonces, la gran mayoría de ellos tienen problemas por temas económicos. Por lo tanto, una unión de hecho que regule esta parte económica, que resuelva esta situación, yo creo que eso sí se podría impulsar, ¿no? Se debiera impulsar. Porque ¿Usted cree que solo los matrimonios son con fines procreativos? ¿No deberían haber otros tipos de matrimonios? Lógicamente. Si yo me caso con una chica y hago un voto de castidad. Bueno, es tu decisión. No cumple la función, según usted. No, pero es tu decisión, pues, es tu decisión. Tú tomaste esa decisión, ¿no? O como hay muchos que también se casan y son estériles, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, la unión tiene que ser entre dos personas de diferente sexo, que obviamente están conformando una familia, ¿no? La finalidad es de hacer una familia, ¿no? En el caso de la realidad que nos dice, en el caso de las personas del mismo sexo, la realidad que encontramos el objetivo de ellos no es hacer una familia, el objetivo de ellos es ¿cómo soluciono mis problemas? Porque me compré este carro y me compré esta casa y ahora me está quitando, ¿no? Entonces, ahí funciona una unión civil de hecho. ¿No? Pero no solamente va el tema patrimonial, le doy un ejemplo de violencia familiar. Si dos personas del mismo sexo se pelean por violencia familiar, la comisaría no les va a recibir la denuncia por violencia familiar. Es decir, esto en la Constitución no está regulado porque el matrimonio no puede ser entre personas del mismo sexo. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Unión civil. Te digo, si ya se hace la unión de hecho, ahí sí ya procedería por violencia, pues, ¿no? Familiar, porque efectivamente hay una unión de hecho que está constituida en un acta y definitivamente, pues, ellos sí podrían ser plausibles, tendría que modificarse también la ley de violencia familiar para atender a este problema, ¿no? Definitivamente.
un escenario ideario para ustedes. Ustedes pasan a segunda vuelta contra Hernando de Soto. Usted está, ¿no?, con unas congresistas más votadas de Lima. Esperemos mucha suerte, le deseamos desde esta tribuna abierta. Gracias. ¿Usted llamaría a las alianzas con Verónica Mendoza? ¿Usted llamaría a Verónica Mendoza? ¿Estaría bien que llamen a Ciro? ¿Estaría bien que llamen al padre Arana para hacer las alianzas de una sola izquierda? Mire, en primer lugar, yo creo que nuestro país está ahorita atravesando una emergencia y definitivamente todos tenemos que impulsar toda ley que beneficie al pueblo. Al margen de posiciones políticas, yo creo que aquí no estamos para obstruir, no estamos para hacer daño a nuestro pueblo, porque con cada obstrucción que ha hecho el gobierno digamos, los congresistas fujimoristas, los congresistas axiopopulistas, los congresistas de Acuña y todos aquellos que han hecho una serie de cosas en los congresos, ¿no? Definitivamente han obstruido una serie de procesos que han debido de darse de forma de respaldo a nuestro pueblo que de hace 200 años está en esta situación. ¿Cómo es posible que nos agarre este bicentenario en esta situación de lástima, de pena, porque tenemos un gobierno corrupto tras corrupto, la corrupción hace mella por todo lado y nuestro Congreso, en vez de resolver esas situaciones con medidas drásticas, también le entra la corrupción? Entonces ya es hora de un cambio definitivamente con gente honesta y con capacidad y sobre todo con decisión política, que no le tiemble la mano para decidir leyes a favor de nuestro pueblo. ¿Qué opina? Usted cree, por lo que veo, estamos con Lourdes Jesús, el número 12, en esta discusión amplia que hemos tenido, conversación. ¿Qué opina de la emergencia sanitaria? ¿Y qué opina de Belmont, que no utiliza, que también, él no cree, él dice que acá no pasa nada, todo es un mito? ¿Usted disiente con él? Bueno, emergencia sanitaria sí la tenemos, porque estamos viendo la realidad. Yo en estos momentos, por ejemplo, tengo un hermano que está en UCI. Muchos de nosotros tenemos familiares que están viviendo ahorita dramas tremendos por falta de oxígeno, pero lamentablemente no se aplica lo que dice la ley de salud, por ejemplo. ¿Qué dice la ley de salud? Que en un estado de emergencia se debe expropiar, se debe de atender a todas las personas, no solamente en las clínicas privadas. Ahorita, por ejemplo, tenemos oxígeno que las empresas privadas producen. Es un momento de emergencia. ¿Por qué el Estado no saca decretos de urgencia para efectivizar esas cosas en los hechos? No es posible que el AMPE, por ejemplo, el doctor Álvaro Paz de la Barra, está pidiendo de hace mucho tiempo y ahora ha presentado un recurso de amparo para que a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales le permitan comprar vacunas. Es algo que yo estoy apoyando, por eso digo yo, aquí los políticos tenemos que apoyar toda iniciativa que respalde y ayude a nuestro pueblo, al margen de nuestras posiciones políticas. No podemos ser de esta manera, como los políticos tradicionales. Nosotros no somos de esa camada, nosotros somos gente que queremos efectivizar las cosas. Entonces, déjenles comprar las vacunas a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales. ¿Cómo es posible que la corrupción se haya metido en esto? Y el AMPE, habiendo sacado una propuesta, por ejemplo, al mismo país que ha comprado Vizcarra a $72 la vacuna, el AMPE, cuando negoció, le dieron a $24, pero como no tiene facultades para comprar, no las pudo comprar. Rusia, la misma vacuna, todavía con más garantía al 92%, a $20 más los costos de envío. Tampoco se lo compraron porque no tenían facultades. Y el gobierno de Vizcarra, lamentablemente, ha permitido que todo se centralice solamente en las manos del gobierno. O sea, ellos son los únicos que pueden comprar. ¿Cómo es posible esto? Entonces, en realidad, esos gobiernos nunca han pensado en nuestra gente y en la tremenda emergencia sanitaria que nosotros ahorita estamos viviendo. Por eso, de llegar Pedro Castillo a la presidencia, inmediatamente se va a decretar el estado de emergencia y se va a solucionar las cosas inmediatas, porque el pueblo ya lo está pidiendo a gritos. No es posible que más gente siga muriendo en nuestro país cuando la situación está así tan difícil y crítica en estos momentos para todas las familias. No estamos hablando de una o de los más ricos o de los más pobres.
Todos los días recibimos llamados de gente que está en San Juan del Lurigancho, en Huaycán, que está en Ancón, en Puente Piedra, buscando oxígeno para sus familiares. ¿Cómo es posible que el Estado sea ya no sé ni qué decir ni qué palabra, porque efectivamente yo no sé cómo el señor, este señor puede estar sentado en su sillón presidencial sin efectivizar las cosas en una emergencia como esta? Pero hay algo que como pueblo podemos hacer y que quizás ustedes como legislativo podrían corregir. La especulación económica es un delito. Nos hace falta cultura de denuncia, o sea, los precios del oxígeno no pueden estar por los aires. Ahí hace falta regular el tipo penal de especulación económica porque dice cuáles son los productos de primera necesidad. Imagínense pues que llegamos a buscar oxígeno y yo lo denuncio, el Ministerio Público interviene porque me están vendiendo 12.000 soles 4 galones de oxígeno, pero se cae el proceso porque no hay una ley que hable de los productos de primera necesidad, ¿no? Hay una gran demanda, mi solidaridad con usted, la pronta recuperación de su hermano, de verdad. Gracias. Y algún mensaje final que usted dé para los seguidores de RIMAC y ACTA. Por el número 2 estuvo Lourdes Jesús, Pedro Castillo, presidente, educadora ella también, con amplia experiencia y abogada, formada en universidades nacionales como la Cantuta y la Universidad de San Marcos, ¿cierto? ¿Algún mensaje final para todos? Bueno, mire, en primer lugar yo agradecerte esta oportunidad porque como te dije, esta prensa que nosotros necesitamos, la prensa del pueblo, la prensa que efectivamente va a llegar a todos los lugares posibles, porque nosotros no tenemos millones para poner propaganda por todo Lima, no tenemos el dinero para gastarlo de esa forma, porque consideramos que en estos momentos de pandemia es necesario ayudar a nuestra gente. Estamos ayudando a quienes nos piden ayuda, estamos mandándoles aunque sea 20 soles, 30 soles por el yape, porque nos piden ayuda. En vez de gastar en un banner, estamos haciendo eso, porque consideramos que salvar vidas es lo mejor que podemos hacer. Yo les invoco, hermanos y hermanas que me están viendo, y me dirijo a ustedes que efectivamente ahora piensen en el voto que van a dar. Aquí no se trata de dejarnos llevar porque hay una encuesta que dice fulano está adelante y bueno, no es así. Voten porque efectivamente están escuchando a las personas que efectivamente van a luchar por nuestro pueblo, los van a representar, porque siempre hemos trabajado de la mano con ustedes que me conocen y hemos trabajado con ustedes en los diversos proyectos y programas sociales, en Huaycán, en San Juan del Lurigancho, en Viña Alta, en el RIMAC, en todas esas zonas donde hemos podido trabajar con cada hermano y hermana, con los microempresarios, con los emprendedores, a quienes hemos formalizado y hemos acompañado en sus procesos de hacerles sus planes de negocios, a los mal llamados ambulantes, a ellos me dirijo porque también tengo una propuesta de ley para los emprendedores, que es crear la Defensoría de la MIPE. No es posible que nuestros hermanos y hermanas de los emprendedores, a quienes yo siempre les llamo emprendedores porque no los llamo ambulantes, hasta ahora estén postergados y olvidados. No es posible que solamente los gobiernos los repriman en las calles. Eso no soluciona nada, porque al día siguiente ellos van a salir porque necesitan llevar alimentos a sus hijos. Lo que tiene que hacer un gobierno es darle soluciones a los problemas de la gente. Hay que desarrollar el emprendimiento, hay que hacer un shock, pero un shock de menos trámites, de menos cobro para los emprendedores. Cuando se inicia un negocio, ¿cómo es la realidad? Se inicia un negocio y tiene que pasar por lo menos 2, 3 meses hasta que se afiance. Y ahorita estamos hablando en una pandemia. ¿Cómo es posible que los municipios sigan pidiendo requisitos innecesarios a nuestros emprendedores? Quiero abrir una bodega y me piden una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos innecesarios, por ejemplo? Por ejemplo, me piden compatibilidad de uso. Me piden que tengo que tener mi tanque de fumigación. ¿Cómo? ¿No cree que eso es razonable, la compatibilidad de uso? Porque, vamos, no puedo poner un restaurante en mi casa, ¿no? Claro, puedo poner un restaurante en mi casa. Mire, en primer lugar, ahí, por ejemplo, no se usa la ley de procedimientos administrativos. La ley de procedimientos administrativos, ¿qué dice? Si yo declaro algo, a mí usted me tiene que creer. Y si usted no me cree, yo estoy cometiendo, si usted no me cree, usted está cometiendo una falta conmigo.
Yo le estoy declarando toda mi verdad. Usted, como funcionario, como administrativo, me tiene que creer. Pero si yo estoy declarando mentiras, lógicamente, que la misma ley me dice que yo puedo ser sancionada. Claro, entonces, si yo me valgo de esta ley, entonces yo puedo decir, mire, señor Estado, he perdido mi trabajo, como muchas personas, más o menos 300,000 personas ahorita están sin empleo, y voy a poner una bodeguita en mi casa. Tengo un espacio de 3 metros por 4, es así, tiene una puerta acá, tiene acá, y no sé cuánto, y necesito abrir mi bodega. Ya, muy bien, señor. Firme acá, llene su formulario, firme, presente mesa de parte, señor, y vaya y abra su negocio. Pero en una semana, 2 semanas, 3 semanas, el municipio va a ir a verlo. Perfecto. Entonces tenemos un ente promotor, como dice la ley de municipalidades, un ente promotor del desarrollo económico. Eso es lo que tiene que hacer un municipio, pero no un ente obstaculizador, por amor de Dios. No se puede hacer eso cuando la gente necesita comer todos los días. No se puede hacer eso. Entonces, efectivamente, a las 2 semanas yo puedo visitar a ese emprendedor como gerente de desarrollo económico de esa municipalidad y decirle, a ver, señor, ¿qué le falta? ¿Cómo está su tienda? ¿Qué necesita? ¿En qué lo puedo capacitar? ¿En qué lo puedo ayudar? Ese es el Estado que mira a la gente y soluciona los problemas, pero no es el Estado que fiscaliza nada más o que sanciona nada más. ¿Cómo te ayudo yo a ti a salir de la pobreza si como Estado yo no te voy a promover que efectivamente tú avances? ¿Cómo te ayudo yo a que tú sepas el trato al cliente? ¿Cómo te ayudo a tú a hacer tu plan de negocios cuando tú no sabes? Pues efectivamente no has ido a estudiar, ¿no? Yo tengo un diplomado en el IPAE sobre administración de empresas y tengo un diplomado en LESAN de diplomado de ¿cómo se llama?, de desarrollo de proyectos económicos y sociales, que me ha permitido ayudar a muchísima gente, gracias a Dios, porque cuando uno estudia, lo que estudia lo tienes que revertir en las personas que te rodean, para que efectivamente ese conocimiento salga de ti y haga de que efectivamente otras personas se desarrollen. Así debe ser. Pero entonces tenemos ese gran problema con los emprendedores. O otros gobiernos como el caso de Forsyth y Susel Paredes. ¿Qué hacían en La Victoria? Ambulantes, fuera de acá. Los botaban, se apoderaban de sus cositas de las señoras que con mucho esfuerzo compraban para vender, se los llevaban, los de Serenazgo se los robaban. Eso es bueno, eso alienta el emprendimiento, eso ayuda, soluciona el problema. Eso no soluciona el problema. Aquí lo que tienen que hacerse son programas y luego construir infraestructuras, como lo está haciendo Chile. En estos momentos, por ejemplo, en Chile hay un alcalde que está haciendo, por ejemplo, pérgolas para los ambulantes en los espacios públicos, ha hecho pérgolas, y los ambulantes tienen espacios para vender, tanto en el turno de la mañana o en la tarde. Entonces, ese alcalde, por ejemplo, para mí, muy bueno, porque está dando soluciones a la gente, pero no el que reprime, no el que vota, ¿no? Es absurdo. Le invitaremos también a un debate. Le agradezco bastante vuestro tiempo, vuestra paciencia. Ha sido Lourdes Jesús con el número 12 por Lima. Nos despedimos, hermanos y hermanas de RIMAC YACTA. Hasta otra oportunidad. Acá las preguntas son transparentes. Ya estamos conversando en otro momento. Saludos, que esté bien. Gracias. Gracias. Bueno, este es un espacio democrático. Lo que buscamos es las preguntas a todos y a todas en general. Un saludo.